Bueno, pues ya estamos transmitiendo desde la... ¿Cómo? Ah, qué malvados. Qué malvados. Bueno. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días. Me faltaba algo. Me falta algo, pero ahorita lo voy a colocar. Ténganme paciencia. Buenos días, ya estamos transmitiendo. Buenos días. Ahora en esta, dicen así, en esta realidad, en esta nueva normalidad, perdón. En esta nueva normalidad nos encontramos nuevamente en Tlaxcala en semáforo rojo y ya es sabido de todos que se debe guardar la distancia, las medidas de protección, si es que han de salir, ¿verdad? Las medidas de protección, se han de guardar también, se ha de conservar el uso del cubrebocas de manera permanente, en la calle, ¿verdad? Adelante, adelante. Pues vamos a comenzar nuestro culto del domingo, de este domingo 17 de enero del 2021. Gracias. Pasen. Bueno, ya iniciamos nuestra transmisión, así que vamos a iniciar también el culto. Estamos tan contentos que el Señor nos permite tener la oportunidad de darle la gloria, pero ciertamente Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de nuestros hermanos que siguen luchando con el dolor y la tristeza de las pérdidas, de la enfermedad. Sigamos manteniendo en nuestras oraciones a nuestros hermanos que están enfermos y también a la familia extendida, ¿verdad? Esta situación nos ha llevado no solamente a pensar en los de la fe, y juntamente con ello recordamos el pasaje de Tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice que podemos tener tristeza o que debamos sentir tristeza adecuadamente sin que nuestros corazones desfallezcan por la esperanza que está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y en sus palabras, en el fin de ellos, ¿verdad? Que en realidad es un inicio de la estancia eterna. Y porque ahí se va a sentar su esposo. Pero también debemos recordar, y debemos recordar en nuestras oraciones a la familia extendida. Hay mucha familia extendida por la que no solamente tenemos que orar, sino también que hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer en gracia, en misericordia, en paciencia, en amor. Estos días han sido así, ¿verdad? Dios nos ha llevado a convivir con familia extendida o con amigos o con conocidos de tiempo atrás. ¿Y qué es lo que Dios está enseñándonos? Que bajo estas circunstancias, bajo las cuales todos estamos, las circunstancias en las que el Señor nos ha puesto, bajo estas circunstancias el Señor nos mira, que nos pide o nos lleva a considerar a Cristo en las mismas necesidades o en las mismas condiciones que no creyentes y que creyentes, ¿verdad? Bajo esta vulnerabilidad en la que todos estamos y vivimos, y nuestro ruego a Dios es que
derrame de su gracia sobre su iglesia y derrame de su gracia salvadora sobre nuestras familias extendidas. Bueno, vamos a iniciar nuestro culto orando y vamos a inclinar nuestros rostros ahí también en casa y vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gloria te damos, Señor, gloria damos a tu santo nombre, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres digno, Señor, de la gloria y de la honra, de la adoración de los corazones redimidos. Tú eres digno, Señor. Te damos, Señor, en este tiempo loor y culto, pues solo tú eres Dios. Y suplicamos, Señor, que derrames de tu gracia en este tiempo, en este momento del culto, Señor, que bendigas tu palabra, que fortalezcas y animes aún nuestro cuerpo, Señor, y aún nuestra mente y aún nuestro cuerpo, Señor, para estar presentes y atentos, Señor, a tu palabra. Bendice tu palabra a nuestros corazones. Nuevamente lo rogamos y también te pedimos, Señor, que bendigas y permitas, Señor, que esta transmisión llegue a quien a ti te plazca, Señor. Te rogamos por estos medios que tú nos has dado para compartir de tu palabra y te suplicamos, buen Señor, que tu palabra, Señor, llegue a los más y que la bendiga, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía, te lo suplicamos. Bendice y capacita a cada uno de los que estamos en el hogar y en este lugar para adorar. Capacita, Señor, nuestra mente. Ayúdanos, Señor, en el momento de la adoración, en el momento, Señor, de levantar nuestras voces delante de ti para adorarte. Señor bendito, gloria te damos. Tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26. Y vamos a poner nuestros ojos en el versículo 14, 15 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La perspectiva que tenemos de Judas muchas veces es muy limitada, porque tampoco hay muchos textos que nos hablen de una forma tan abundante de su biografía, ¿verdad? No hay muchos pasajes tampoco que decir de este personaje, pero los pasajes que tenemos son suficientes para saber algunos aspectos muy, muy comunes en todo corazón humano. En todo corazón humano. Entonces, la biografía de Judas es una biografía que no, yo no creo que aparezca en ningún libro, en un bestseller, como la biografía de otros hombres de Dios y apóstoles, ¿verdad? Que se dan a la tarea de años de búsqueda y de investigación. Con respecto a Judas, creo que no va a haber un escrito así. Y sin embargo, la biografía de Judas es más común de lo que nos imaginamos. Se replica en cada corazón, en cada mente, en cada pensamiento que está apartado de la verdad. Y cuando leemos acerca de Judas, muchas veces, yo no sé la sensación que ustedes tengan cuando leen acerca de Judas, pero
La situación que siempre viene a mi corazón con respecto a Judas es un sentir o un pensamiento de tristeza, por un lado, de un pensamiento que me lleva a estar, digamos, meditando, ¿no? Cuán vana es la vida, cuán vana e inútil puede hacerse la vida de un hombre de un momento a otro, ¿no? No solamente porque en su corazón y en su vida había esta condición de pecado y de no arrepentimiento, pero sus actos finales, los actos finales de su vida fueron tan sin sentido al final, ¿verdad? Y nosotros podríamos pensar con tristeza acerca del mismo Judas, pero cuando vemos estos pasajes de la Escritura hablándonos, nosotros mismos miramos, no solamente que es la biografía de Judas está en todas partes, en nuestra raza humana, hacia donde quiera que veamos. Nosotros mismos somos, alguna ocasión lo comentaba así, ¿verdad? Si ese Judas no hubiese besado a Jesucristo, habría un Abraham que hubiera besado a Jesucristo, seguramente. O sea, sin dudarlo, ¿no? ¿Y qué otra cosa, qué otra lección que también es muy, muy digna de valorar, aunque no es la primera opción, ¿verdad? Pero ¿qué opción vemos en esta biografía, en esta descripción de Judas? No podríamos decir que Judas estuvo 3 años y medio con Jesucristo, porque Judas no fue llamado desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Pero lo que sí sabemos es que sí fue llamado por el Señor Jesucristo para ser apóstol, que sí estuvo entre los 12 en la consideración eterna, soberana y anticipada del Señor Jesucristo. Entonces este pensamiento y esta meditación de Judas ha estado viniendo a mi mente cuando oramos entre personas que no le conocen, cuando oramos por personas que no tienen una relación personal con Cristo. Y nosotros mismos nos podemos ver en esta persona de Judas reflejados sin Dios y al mismo tiempo, ¿no? Solamente por su gracia sostenidos y amados. Entonces este pensamiento debe renovar en nuestros corazones no solamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, toda la Escritura que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo y que si hemos sido amados así, ¿no? Leíamos hace 8 días en Primera de Juan, en su capítulo 4, en el versículo 11, si hemos sido amados así, y se describe el amor de Dios en Cristo Jesús, dice, debemos amarnos unos a otros. Bueno, vamos a orar con acción de gracias y por peticiones. Saben que esto lo hacemos de una manera general, pero sumamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas en la oración y les pedimos que oremos juntos por nuestros hermanos que están enfermos, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Por aquellos que bajo estas circunstancias de nuestra familia extendida nos permite la ocasión testificar de Cristo. Demos gracias y pongamos en las manos de nuestro Señor estas peticiones. Hermano Esteban, ayúdanos orando. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Padre, con una conciencia clara de que tú eres santo, Señor. Tu palabra lo revela y nosotros lo creemos, porque tu palabra es verdad. Señor, creemos que eres santo y nosotros no merecemos estar delante de tu presencia, porque somos pecadores, pero nos acercamos con un corazón agradecido porque reconocemos también que a través de Cristo podemos tener entrada al lugar santísimo
a tu presencia, Señor. Cristo nos abrió camino hacia tu morada, Señor. Y por eso estamos tan agradecidos y con gozo en nuestro corazón, conscientes de que no lo merecemos y de que estamos aquí para elevar nuestra oración, Señor, a tu santa morada, a través de Cristo, Señor. Como tus hijos, pecadores redimidos por tu gracia, rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Rogamos, Señor, por todos aquellos que en este tiempo están padeciendo por causa de la enfermedad que tú has permitido que llegue a nuestras casas, que tú has permitido que tome en nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestros familiares y a veces, Señor, también las vidas de nuestros amados. Hoy clamamos, Señor, por misericordia. Clamamos a ti, Padre, porque derrames de tu gracia salvadora para aquellos que están enfermos y están en una condición perdida, que están camino al infierno. Que tú tengas misericordia como la tuviste de nosotros, Señor, y que estas enfermedades, estas dolencias, sirvan para llevar corazones duros y que están condenados a la redención eterna, Señor. Que sea un medio, una herramienta que tu Espíritu use y que tu iglesia ministre, Padre, tu palabra a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, para tener la esperanza de gloria que tenemos los que creemos en ti, Señor. Nosotros no tememos a la muerte, pero sí también nos dolemos con los que amamos, Señor, con aquellos que están enfermos, y son nuestros hermanos en la fe, Señor. Te rogamos que fortalezcas su fe, que fortalezcas su corazón en ti y que ellos puedan descansar en la promesa de gloria eterna, de descanso eterno, Señor. Como tu palabra nos lo dice, Señor, como tu palabra nos promete, que aquellos que confiamos en ti y descansamos en ti, en esta vida tendremos descanso eterno en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te rogamos por aquellos que están en gran necesidad, aquellos que están enfermos y no tienen los medios para poder atender a sus necesidades, a sus enfermedades. Ten misericordia, Señor, de nuestro pueblo, de nuestro país. Derrama de tu gracia, Señor, de tu misericordia, Padre Santo. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios. Vamos a entonar el himno número 35. Fuente de la vida eterna es el himno número 35. ¿Ya lo tenemos? Sí. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar.
de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Bueno, vamos a entonar el himno. ¿Conocen el himno número 39? Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor, y lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él encuentra paz, salud, el pobre pecador. Sobre el pecado y tentación, victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Es este himno, tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil, y pienso en no solamente en todas las iglesias y hermanos que le glorifican, sino aún en los ángeles y santos que en gloria están alabando a nuestro Dios, y todas ellas juntas, unánimes, no pueden describir tan ampliamente la gloria de nuestro Dios. Bueno, que Dios bendiga esa consideración de su gloria en nuestros corazones. Vamos a entonar otro himno. ¿Qué himno dijo el hermano Esteban? ¿Qué íbamos a entonar? ¿Qué himno dijo? No dijo ninguno. No gritó. Podemos entonar el 183. 183, ¿cómo no? El himno 183 es el himno es el himno de todos los redimidos, ¿no? Es el himno de la gracia admirable. Bueno, vamos a entonar este precioso himno.
que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Himno número 319. Himno número 319, Dulce Comunión. Ahí está. Este precioso versículo de Deuteronomio 33, 27, tan hermosamente describe la dulce comunión prometida de Dios para con su pueblo. Y tiene cumplimiento para con los redimidos en Cristo, como para con aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, donde el eterno Dios es nuestro refugio, y acá abajo, hablando en términos terrenos, y acá abajo los brazos eternos, ¿no? Su protección, su amante abrazo fiel. Bueno, entonemos este himno, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del
temer ni que desconfiar. En los brazos de mi Salvador, por su gran poder, Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Vamos a tomar tiempo para el estudio de su palabra. Y les pido que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Los versículos que vamos a leer son el 70 y el 71, el 70 y el 71. Dice la palabra del Señor: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Oramos? Señor, nuevamente nos dirigimos delante de tu presencia para rogar, para suplicar, para pedirte bendigas tu palabra, para que bendigas también a los que escuchamos. Señor, abre bien nuestros oídos, que podamos entender, que podamos así también por la fe saber y atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te rogamos también que bendigas tu palabra en aquellos que escuchan, en sus hogares, a través de los medios. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el tema de hoy es Judas Iscariote, el embaucador que usó la verdad. El embaucador que usó la verdad. Desde hace ya tiempo venimos meditando acerca de la verdad y de la relación que el creyente tiene con la verdad. Hemos estado hablando acerca de cómo debemos sujetar nuestra vida, fundamentar nuestra vida de forma íntegra en su palabra. La sola escritura no es un tema que debería pensarse, bueno, pues creo que ya lo escuché, ya lo entendí, lo he leído de los reformadores, es la lectura más básica que uno puede tener, es el entendimiento más básico que uno debe de tener de los fundamentos de la fe cristiana, reformada. La sola escritura es el sustento de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es el poder de Dios obrando en nosotros, preservándonos, sosteniéndonos, dándonos por la palabra de su boca el sustento cotidiano de nuestras almas, el sustento de nuestras almas. Entonces, hemos estado hablando acerca de que un cristiano, como una embarcación, en las embarcaciones les recordaré, en las embarcaciones antiguas había un elemento importantísimo, era la quilla. La quilla era la madera principal que iba desde la punta del barco hasta la cola. Todo el armado del barco, incluso todo el equilibrio del barco, todo el sustento del costillar de ese barco, todo el equilibrio de ese barco residía sobre esa madera, que era enorme y era muy fuerte, ¿no? Y era muy poderosa. Pero una vez que la quilla fracturaba, todo el barco se venía abajo.
Entonces, así es la palabra de Dios para el alma del creyente en su esencia, en su consistencia, digamos, así es una palabra fea, ¿no? En su esencia, en su naturaleza nueva en Cristo Jesús, su mente, sus emociones y su voluntad prácticamente se desbaratan si no están sujetadas con la palabra de Dios, con la verdad de la Escritura. Así es tan medular la palabra de Dios en nuestra vida y así es tan importante que Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 6, hablando de nuestro tema inicial de hace ya algunos años, yo creo que ya llevamos un año, ¿no? Hace unos meses, pero creo que ya hicimos un año en este estudio acerca de la armadura de Dios. Y es de ahí de donde hemos estado tomando todas estas meditaciones acerca de nuestra necesidad de apegarnos a la palabra de Dios, de fundamentar nuestros juicios en la palabra de Dios, de aquella instrucción que el apóstol Pablo dice en el versículo 14 de su capítulo 6 de Efesios, ¿no? Donde la Escritura nos dice, estad pues firmes. Y la primera instrucción de esa armadura es nuestros lomos, los lomos de nuestro entendimiento, los lomos, dice nada más, es lo que dice. Pedro interpreta a Pablo diciendo que estos lomos son los lomos de nuestro entendimiento, ¿no? Pero dice claramente ahí en Efesios, ¿no? que la verdad tiene que sujetar nuestros lomos, entendiendo entonces que la palabra lomos allí era lo que representamos como una quilla, como prácticamente lo que sustenta toda la vida del creyente, y eso implica su mente, sus emociones, su voluntad. Bueno, entonces, ese ha sido el contexto de nuestra meditación en los días domingos en este estudio, pero hoy hablaremos de Judas Iscariote como un embaucador que usó la verdad. Así que, sin más ni tan larga introducción, quisiera para ustedes rápidamente la biografía de Judas, que es una biografía que es muy, pues puede ser muy pequeña, ¿verdad? Por los textos que decíamos, acá aparece en la Escritura. Ahí en Judas, ahí en Mateo en su capítulo 10, en el versículo 4, también en Marcos en su capítulo 3, en el versículo 19, y en Lucas 6, 16, siempre estos evangelios sinópticos describen a Judas, y fíjense que lo describen en tercera persona. Es decir, estos versículos que acabamos de citar hacen referencia, Mateo 10, 4, Marcos 3, 19 y Lucas 6, 16, hacen referencia a estos apóstoles llamados, entre los cuales se enlista generalmente en la última frase o en las últimas líneas a Judas, y se les describe como a todos los demás apóstoles en tercera persona, ¿no? Pero a Judas se le describe como el quien habría de ser el traidor. Sin embargo, escogimos el capítulo 6 de Juan en nuestra lectura inicial porque es Jesucristo quien describe de forma directa o de forma personal a Judas. Pero aquí hay varias cosas que tenemos que contemplar. Una de ellas es que Judas es descrito en este pasaje, en el capítulo 6 de Juan, en su versículo 70, por el Señor Jesucristo como quien es diablo. Y no es que Judas fuera el diablo, ¿verdad? Pero es descrito como el diablo. Y entonces tendríamos que preguntarnos si es necesario, y no solamente si es necesario, porque lo vemos escrito, pero si nosotros podríamos tomar de estas palabras del Señor Jesucristo todo un tema acerca de una comparativa entre la doctrina y la enseñanza de los demonios, la fe de los demonios, la teología de los demonios y la teología de un hombre caído, la enseñanza de las cosas divinas de un hombre caído. Y hace un tiempo decíamos, o creo que fue hace 8 días que comentábamos, o creo que fue entre semana que comentábamos, que entre los demonios no hay ateos. No, la vileza de ellos, la maldad de ellos, la dureza de sus corazones no les permite ser ateos. Santiago da cuenta que todos los demonios creen y tiemblan.
no hacen la voluntad de Dios. Y no por lo que creen, y no por lo cómo afecta lo que creen sus corazones, sus emociones, ellos están rindiendo su voluntad. No sucede así. Cuando Santiago describe la fe de estos demonios, dicen, recordarán que lo hacen en ese sentido, ¿verdad? Y tomamos ese pasaje, o podemos tomar ese pasaje de Santiago y hacer no solamente de estos pasajes, un tema legítimo, bíblico, una doctrina legítima, una enseñanza doctrinal legítima acerca de una comparación que puede ser de mucho provecho, una comparación entre la fe de los demonios y la fe en el corazón del hombre. Pero cuando Jesucristo dice que este Judas es diablo, describe de una forma muy clara, además de hacerlo de una manera muy santa, porque nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo estas palabras como generalmente nosotros somos tentados y caemos a hablar negativamente de algo. Cuando nosotros hablamos negativamente de algo, generalmente imprimimos no solamente las palabras, pensamos las palabras, imprimimos la intención y la emoción va acompañada, y generalmente la descripción de algo que es negativo sin la dirección de Dios generalmente termina siendo un caos, porque terminan siendo palabras hirientes o palabras duras o palabras que son vanas. Pero nuestro Señor Jesucristo es santo, santo, santo en toda su forma de vivir, en toda su actuar y en todo su andar. Su palabra es santa. Y Él está diciendo, está haciendo está declarando algo acerca de Judas, y dice que Judas es diablo. Y volvemos a insistir que esta declaración no debería ser tomada de manera literal, porque Judas no es de la raza angelical caída. Sin embargo, la descripción de la condición de Judas es tan vil, o ha llegado a ser tan vil, que se compara con la maldad, ¿no?, de los demonios. Aunque volvemos a insistir, ningún demonio es ateo. Pero cuánta vileza, cuánta dureza es descrita aquí en aquel que vendría a ser quien traicionaría a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decimos que hay en los evangelios sinópticos, así conocidos, y eso significa parecidos, los evangelios parecidos, ¿verdad? Describen en tercera persona a Judas como el traidor, pero Jesucristo en este pasaje le describe de forma personal, y eso es algo importante a reconocer y a valorar al meditar de las palabras del Señor Jesucristo con respecto a este traidor. Dicen, y es necesario también hacer notar esto, que esa causa, y es muy seguro que esa causa de la inteligencia y la astucia de Judas, que es escogido entre los apóstoles para llevar la bolsa. Aquí, muchas veces tú puedes ver en ti, o puedes mirar en ti las facultades para ser de gran bendición o para poder ayudar a otros, y eso limitarse a hacer nada en comparación a la gloria de Cristo. Es importante que nos pensemos en todas las implicaciones, ¿verdad? Porque este hombre inteligente o entendido en la administración, muy astuto en la administración, es a quien se le entregó el dinero. Es lo que dice Juan. Vean por favor ahí en Juan, estamos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del versículo 4 al 6, la escritura dice, es en Juan, sí, ¿verdad? Dije Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, describe Juan no solamente este trabajo, esta responsabilidad que tenía Judas entre los apóstoles, entre los 12. En Mateo, por otro lado, en Mateo, así también como en Marcos, por ejemplo, vean, en Mateo y en Marcos,
y ese es un dato que podría ser no muy relevante, pero tiene su importancia. Los relatos de la unción de nuestro Señor Jesucristo por parte de esta mujer son continuados, o sea, los versículos que a continuación se ven, o el pasaje que a continuación se describe es la traición. O sea, como quien dice, junto con pegado. Está el relato de la unción y después está el relato de la traición. Y eso es importante considerarlo porque quizá lo que vemos en Judas hacer es que él estaba siendo motivado, estaba teniendo su motivación para traicionar a Jesucristo, ni siquiera en cosas, bueno, obviamente no eran cosas, en ninguna de ellas eran cosas justas, ¿verdad? Pero estaba queriendo hallar una motivación, y lo único que vemos y que podríamos notar de esto es que lo que detona en él de forma voluntaria querer entregar a Jesucristo, porque hemos de notar esto, ¿no? Notamos que la palabra de Dios enseña, por un lado, que Judas de manera voluntaria fue y entregó a Jesucristo, y que en ese sentido Judas encontró lo que estaba buscando. Judas buscaba entregar a Jesucristo, Judas buscaba alguna clase de justicia, vamos a decirlo así, alguna clase de justicia social, por lo que no viendo en Jesucristo lo que él esperaba, toma cualquier motivación para entregarlo, pero obviamente esta es una de las motivaciones que pueden ser encontradas en la acción de Judas, que es el hecho de ser no solamente desilusionado en sus perspectivas, sino estorbado en sus pecados. Y eso detonó el hecho de que Judas se determinara a ir y buscar a los sacerdotes y preguntarles, como leemos en Mateo 26, del 14 al 15, ¿no? Y lo podemos comparar con Mateo 14, del 10 al 11. ¿Qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Si yo se los entrego, como dice Mateo 26, ¿no? Si yo se los entrego, ¿qué me quieren dar? Y acordaron entonces darle 30 monedas, dice el capítulo 26, 30 monedas, y desde ese momento él buscó hacer caer a Jesucristo o entregarlo, ¿no? Buscó ocasión. Vemos entonces en los evangelios, como son estos dos, ya decíamos, tanto en Mateo como en Marcos, que Judas no recibió ninguna posesión satánica para entregar a Jesucristo, que no hubo una acción o una coacción de un agente externo para que Judas simplemente fuera y entregara a Jesucristo. Todo comenzó en el corazón de Judas y dije hace un momento, recibió lo que buscaba o consiguió lo que buscaba. Porque si tú estás buscando en un sentido, y es importante que usted y yo sepamos esto, si usted y yo buscamos, ¿no? En el nombre de Cristo, buscamos en la iglesia, en la obra de Dios, buscamos cualquier cosa que tenga que ver en un sentido general, ¿no? En un sentido, vamos a decirlo así, religioso. Tú buscas algo de Dios, pero no es a Cristo, entonces Dios no es un abuelito senil, ya lo hemos dicho varias veces, Dios no es un abuelito senil a quien tú y yo podemos burlar y robar sus glorias y mentir o tratar de engañar. Él no es así. Este Dios soberano es rey, este Dios es todo conocedor, es decir, Él lo sabe todo, ¿verdad? Y Él todo lo puede. Entonces, en ese sentido, nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos tener alguna clase de gracia y de ayuda estando o buscando de Dios, pero no Cristo. Eso es una barbaridad. Podríamos considerar lo que es una de las blasfemias más comunes entre los creyentes. Lo vamos a decir así para que no ahondemos en ese asunto. Pero es una de las blasfemias. Alguno podría decir, ¿el creyente todavía blasfema contra su Señor? Bueno, el pecado es una blasfemia aberrante.
porque lo sabemos porque hemos sido confrontados por el Espíritu de Dios al ser convencidos de nuestro pecado. Si no, no hubiésemos sido traídos a la conciencia de pecado y entonces tampoco hubiésemos sido traídos a la convicción y la necesidad de Jesucristo. Sabemos claramente que todo pecado, cualquier pecado, grande o pequeño, es una aberración. No solamente una blasfemia, pero en ese sentido, aquí estamos haciendo esta descripción de la blasfemia contra el Señor Jesucristo, y un menospreciar del Espíritu Santo es venir a Dios y no a Cristo. Venir a Dios, pero no a Cristo. Y más nos vale que nosotros hagamos esta revisión, esta exhaustiva revisión de nuestra fe, de nuestro andar a la luz de la palabra, porque nosotros somos dados a engañarnos constantemente. Aún los creyentes tenemos esta debilidad permanente de la que hemos sido salvos por gracia, pero también de la que huimos y somos llevados a huir y a mortificar nuestros pecados, ¿verdad? Del autoengaño. Esto es muy nutrido en el alma de los creyentes. Judas, aquí en Juan, es descrito como diablo por el Señor Jesucristo de una forma directa. Y no es errada la descripción cuando podemos darnos cuenta, ¿no?, en su biografía, que no hay iniciativa ajena a Judas, es su propia iniciativa, es su propia voluntad, ¿no? En ese sentido, en un punto pareciera que buscaba de Dios, pero no a Cristo. Y cuando fue prácticamente cada vez que el Señor Jesucristo manifestaba o revelaba su palabra, cada vez que él veía a Jesucristo, él veía una restricción terrible y poderosa contra su pecado y su libertad. Que no suceda esto en nuestras iglesias, porque no nos puso el Señor como columna y baluarte de la verdad, como iglesias de Cristo, para permitirnos esto entre nosotros. Que aquellas personas que se reúnen no busquen a Cristo y no haya un crecimiento y no haya un adelanto del reino de Dios en sus propios corazones y en la vida de quienes están a su alcance. No nos suceda esto en la iglesia en la actualidad, donde las circunstancias que ahora están permeando a la iglesia son pues prácticamente todos encerrados en sus casas, ¿verdad?, en la comodidad de sus hogares, apartados, ¿verdad?, sin esta comunión necesaria entre los creyentes. No nos suceda que al buscar de Dios no sea por medio de Jesucristo, no sea Cristo. Esto sucedía con Judas. Así era su diario vivir. Él despertaba haciendo lo mismo todos los días mientras veía a su maestro. Buscar de Dios un pensamiento agradable, una actitud amable, pero en el momento decisivo, Jesucristo no era el corazón de su vida, ni tampoco el sustento en su alma. Era él mismo, su propia perspectiva y lo que él creía respecto a lo que incluso debería ser Jesucristo. Judas, sin dudarlo, podría haberle dicho a Jesucristo cómo dirigirse si hubiera tenido oportunidad. Pero como nos damos cuenta, una persona que está siguiendo a Dios, pero no a Jesucristo en la iglesia, terminará de igual manera como Judas, ¿verdad?, detonando un aborrecimiento y un desprecio por las cosas de Dios, pero esencialmente lo que detona ese desprecio, ese aborrecimiento, ese separarse de las cosas de Dios, puede verse reflejada en si los hermanos son una bola de hipócritas, ¿no?, o si la iglesia tiene un montón de pecados, o si hay mucha deficiencia en quien enseña, predica, o en el liderazgo, etc. Pero la razón principal por la que estos prácticamente terminan abominando y prácticamente vomitando a la iglesia y a la cristiandad es porque hallan en la iglesia un freno o un refreno a su propio pecado, con el cual pues obviamente desean o anhelan, ¿no?, que esto no exista.
Y roguemos también que nuestras iglesias sean así. Que sean un refreno para nuestro propio pecado, conduciéndonos a Cristo en amor, en misericordia, pero a la luz de la verdad. Judas sabía, llegó a un punto, la dureza de su corazón llegó a un punto donde Judas sabía que Jesús sabía que le iba a traicionar. Y aquí tenemos dos caras de una misma moneda. Jesucristo sabía desde el principio, no habría necesidad que se le advirtiera. De hecho, tempranamente en la relación con sus discípulos, y digo tempranamente porque volvemos a insistir, Judas y los 12 no fueron escogidos desde el primer día que Jesucristo comenzó su ministerio. Jesucristo comenzó su ministerio solo y siguió avanzando así, y en base a las necesidades que se venían presentando, entonces el Señor Jesucristo fue llamando, fue teniendo ayuda, ¿verdad? Primero de esos 4 pescadores y después de otros 2 y así fueron incorporándose al grupo apostólico en base a las necesidades propias del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde la etapa temprana que Judas fue llamado, Jesucristo hace esta declaración y como ya nos lo hace saber ahora, ¿verdad? Conociendo todas las cosas, Mateo, Jesucristo sabía desde el principio que éste le iba a traicionar. Pero la otra cara de la moneda es que nos describe, ¿no? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que nos describe la compasión, la misericordia, la paciencia, ¿no? Y la insistencia de vivir con un traidor. La vida de Judas puede ser también descrita como una traición constante a la causa, al amor, a los propósitos, al pensamiento, incluso hacia los milagros, hacia la manifestación reveladora de Jesucristo. Era un pensamiento constante de traición. Judas siempre estaba en ese punto. Nunca hubo en un sentido alguna clase de experiencia de lealtad de Judas hacia Jesucristo. Jesucristo lo sabía y en ese sentido esto lo decimos porque probablemente tú tienes relación con una persona incrédula, ¿no? Estás casado con una mujer incrédula, con un hombre incrédulo, podría ser el caso. Y nosotros hallamos en la dulzura, en la gracia, en la persona de Jesucristo, en la compasión, en el compromiso de Jesucristo, vivir con una persona como Judas. El otro lado de la moneda es ver a Judas, ¿no? Es qué cabeza tan pura, qué corazón tan perverso, ¿no? Llega el punto donde su mente está siendo así, confrontada con Judas. Ya metió la mano en el plato y esa de la descripción de este hecho, ¿no? De la mano que se mete en el plato, junto con Jesucristo, recordarán estas palabras del Señor Jesucristo, ¿no? El que mete conmigo la mano en el plato. Hay algo ahí bien tremendo, porque lo que nos lleva a entender este pasaje es que Judas estaba escuchando del mismo Señor Jesucristo esta descripción. Quizá para otros no era una descripción tan clara, por la lejanía, pero en ese sentido Jesucristo está hablando íntimamente con Judas y está haciendo esta declaración: quien mete conmigo en el plato, ¿no? Quien está ahí haciendo esto. Y Judas lo está haciendo, lo está viendo, él mismo está cayendo en conciencia de que Jesucristo ya sabe que él le iba a traicionar y no se detiene ante la manifestación de la omnisciencia de Jesucristo. Escuche, y aquí nosotros hacemos un paréntesis. Cuanto más sabes del Señor Jesucristo, más se te demandará. Aquí podemos preguntar cuánto sabes. Tú podrías decir, bueno, lo bueno es que a mí no se me va a demandar nada o no mucho. Bueno, vamos a preguntar, ¿cuánto sabes? Usted ya hizo sus cuentas, 2 más 2 son 4. Si digo que son 4, me van a salir 7. Y si digo que son 7, me van a salir como 490. Entonces, te voy a decir para que todo quede así,
delante de ti que eres un hombre y delante de Dios que no le debo nada, que solamente conozco a Jesucristo. Nada más sabes eso. No sabes más. No sabes acerca de la doctrina, ni tampoco acerca de enseñanzas profundas acerca de Dios y de Jesucristo. No sabes nada acerca de sus atributos y de su carácter. No sabes nada acerca de estas cosas. Bueno, está bien. Vamos a preguntar qué es lo que sí sabes. No, pues sé de Jesucristo. Solo eso. Solo esa es razón para que seamos condenados al infierno por la eternidad. ¿Recuerdan qué es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3:17? Yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Es lo que Jesús decía, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 18 y el 19? Que los que ya fueron condenados, ¿por qué fueron condenados? Nada más. No creyeron en Jesucristo. Nada más. Es como podemos darnos cuenta, ¿no? Judas no solamente conoció al Señor Jesucristo, anduvo con él. Es increíble esta descripción, volver a insistir, ¿no? Es asombrosa esta descripción. Y es asombrosa porque al mirarnos a nosotros mismos, no queda más que una expectación, por un lado, de un hartazgo de nosotros, debería ser un hartazgo de nosotros mismos. Un asco de nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Porque como lo decíamos al principio, Judas no es más que la expresión más común de lo que todos somos sin Cristo. Siempre, vuelvo a insistir, se piensa que Judas es un caso especial, específico y es la excepción a la regla. No. Si ese Judas no hubiese besado a Jesucristo, hubiese habido un Abraham que besara el rostro de su maestro, porque esa es nuestra condición naturaleza, y nuestra condición y naturaleza pecaminosa. Pero por otro lado vemos que este pasaje que describe a Judas remojando el pan en el plato con Jesucristo y escuchando de él las palabras, soy consciente de que me vas a traicionar. Podría ser que Judas dijo, bueno, pues creo que ya sabe. Cuando le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, y hazlo pronto, pues. Es una descripción terrible. Judas en esa condición endurecida estaba en terrenos de lo que podemos entender. Son terrenos en las manos de Satanás, no, son terrenos de Satanás. Entonces ponga atención, o pongamos atención en la biografía de Judas, que describe el corazón de un hombre no regenerado buscando a Dios. Una persona que toma el nombre de Dios, pero no va a Cristo, y esencialmente no va a Cristo para ser transformado y regenerado, no solamente en lo que dice, no solamente de dientes para afuera, sino hacia adentro, de corazón y en verdad. Lo único que viene delante de sí es cada vez más un endurecimiento y un deterioro de su mente y de su corazón. Estando en esas circunstancias no es otra cosa sino terreno fértil para la obra de Satanás. No importa si eres pastor, si eres diácono, si conoces teología o sea, tú puedes poner ahí el nivel que tú quieras. Si cantas bonito, si tocas bonito, si das clase a los niños, si estás aquí escuchando al predicador, eso no importa. Al final del día, todo esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De reunidos, buscar a Dios, tiene un fin en la voluntad de Dios y ese es Cristo. Es la salvación de las almas, es la regeneración de las almas, la renovación de nuestro entendimiento. Y miren, en ese sentido, entre la interacción de Jesucristo para con Judas, Jesucristo siempre hacía esta, o siempre hablaba de esta manera. Hablaba en verdad,
hablaba el Evangelio claramente, incluyendo a sus apóstoles quienes les oían. Así que Judas nunca pudo estar exento, nunca pudo estar abstraído, ¿no?, de este mensaje. Estaba continuamente expuesto a este mensaje. Lo había escuchado lo había visto una y otra vez con diferentes actores, pero el mismo Evangelio, el mismo Salvador, con diferentes manifestaciones, incluso de milagros, pero con la misma gracia salvadora, sustentando al mensajero y el mensaje que indicaban a Jesucristo. Y todo esto resultó, pues, todo esto en lo que pudo haber resultado en el esfuerzo de un hombre que decía seguir a Dios no regenerado, fue en el endurecimiento de su corazón y eventualmente en el hecho de que fuera terreno fértil en las manos de Satanás. Juan capítulo 13, versículo 2 dice, leo para ustedes este versículo, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Los evangelios sitúan que Satanás tomó ocasión después de que Judas fue consciente de que Jesús sabía que él sería el traidor. Judas se dio, por lo tanto, a la tarea a la que se había entregado con anterioridad, haciéndose acompañar, ¿verdad?, de soldados, de los sumos sacerdotes. Y aquí podríamos hacer otra vez mención acerca de los sumos sacerdotes, ¿no? Otra vez, una aberración a la instrucción antiguo testamentaria respecto a un solo sumo sacerdote, pero ahí tenían sumos sacerdotes y sus soldados, ¿no? Después de que esto sucedió, después de que Jesucristo manifiesta a Judas su conocimiento y la intención, y revela la intención que Judas tenía de forma abierta, Judas se hace acompañar de este grupo de soldados, dice Mateo 26:47, Marcos 14:43 y Lucas 22:47. En esto mismo tienen esta misma perspectiva unida, igual que Juan en su capítulo 18, versículo 3. El final de Judas se ve en Mateo 27, del 3 al 10. Los demás evangelios no mencionan el detalle que aquí en Mateo, y les pido por favor que ahí en Mateo 27, en su versículo de 3 al 10, lo noten. Este detalle no está en los demás evangelios. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Entre los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y ya se nos narra, ¿no?, qué sucedió con estas piezas de plata. Pero hacemos mención respecto al hecho de que Judas sí se arrepintió. Judas sí se arrepintió. Y algunos se han atrevido a decir que entonces Judas fue salvo. No es así. Nosotros no podemos tomar esta palabra arrepentimiento como algo que no está diciendo. La palabra arrepentimiento está diciendo que se arrepintió. Sin embargo, lo que sí tenemos que decir es que su arrepentimiento no fue conforme a Dios. Porque hay un arrepentimiento que es conforme a Dios y que además es narrado en las Escrituras. El apóstol Pablo da testimonio de que este arrepentimiento que es para con Dios tiene en un sentido una expresión de tristeza profunda, real, verdadera, consciente, pero también congruente, no solamente con la santidad de Dios, sino con un anhelo con una tristeza y un anhelo del desprecio de este pecado, por el apreciar, por el dar ese aprecio, el poner por la fe ese aprecio en la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo podemos tener muchas experiencias respecto al arrepentimiento y seguir tan condenados como Judas.
Por eso aún nuestro arrepentimiento, es decir, el arrepentimiento que tú y yo tengamos respecto a los errores y pecados, por si así le decimos, ¿no? Si no vamos a decir pecados para que no nos sintamos tan abrumados y tan condenados y para que, y como estamos de acuerdo con que Dios es perdonador, no le vamos a llamar arrepentimiento y tampoco pecados. Le vamos a llevar de alguna otra manera, ¿no? Que sea más suave, menos confrontativa y menos clara. Bueno, vamos a darte un punto a favor, suponiendo que sientes constantemente arrepentimiento por tus pecados de forma personal y además muy real, muy sentida. La primera opinión que la Escritura nos da de este pasaje es, a decir verdad, es mirar hacia quién fue dirigido ese arrepentimiento. Y ahí no está Cristo. Algunos podrían decir, sí está Cristo, porque Judas al final del día se da cuenta de que ha entregado en manos de estos malvados sangre inocente. Es lo que dice el versículo 4. Bueno, el versículo 3 dice, arrepentido, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, dice. Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero miren, por favor, lo que está haciendo Judas. Judas no va a Jesucristo. Judas en realidad lo único que está haciendo es teniendo conciencia de la consecuencia de sus pecados. Y no te engañes, la consecuencia de tus pecados trae dolor y tristeza y trae vergüenza. Eso es un fruto natural del pecado. Y si en ese sentido tú sientes alguna clase de arrepentimiento, pero jamás eres dirigido a los pies de Jesucristo para el nuevo nacimiento, no te engañes. No has nacido de nuevo. Es importante entender que este hombre, en este pasaje describe claramente que Judas no vino a Cristo en arrepentimiento. Él trajo las monedas, dice que arrepentido trajo las monedas. En ese sentido, la motivación de su arrepentimiento era un remordimiento de tener un pago habiendo entregado sangre inocente. O sea, tengan las 30 monedas de plata, ¿no? Y devuélvanme mi dignidad, porque eso es lo que me está raspando la conciencia. Y bueno, el hecho de que también tienen a un inocente a quien van a matar. Pero miren miren que Judas no es dirigido a Jesucristo. Y esto es lo que hace constantemente el engaño en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahora, quiero concluir nuestro estudio con tres puntos específicamente, ¿no? Judas empleó, como un embustero, Judas empleó la verdad para su beneficio carnal. Judas empleó la verdad para su beneficio carnal. La verdad siempre recompensa. La verdad, si tú conoces la verdad siempre tiene su recompensa, ¿no? La verdad siempre tiene su recompensa. Y muchas veces la recompensa que tiene la verdad es en moneda de este mundo a quienes cuidan de la verdad. Pero escuche, Judas empleó la verdad para su beneficio porque en su corazón el atender la verdad hasta que le fue productivo, hasta que le fue redituable, siempre iba acompañado de un arreglo provechoso y oculto en su corazón. Y por eso invitaba la verdad a su vida. ¿No? No nos ocurre a nosotros así. Tú y yo estamos invitando la verdad. ¿Qué provecho estás sacando? Piensa en tu vida. Hay quienes desean ir a la sierra, ¿no? A las montañas a predicar la verdad. Por la experiencia de la vida de la gente de la sierra, por la experiencia de, voy a decirlo amablemente, ¿no? Para no lastimar a nadie, para no pasar a raspar a nadie. Por la experiencia de ir a la sierra.
de conocer a la gente, de mirar los paisajes, de tener una vida campestre, campirana, diferente a lo que teníamos en la ciudad o diferente a lo que tú tienes en la ciudad. Alegrándote con unos o con otros acerca de su forma de expresión de fe, acerca de sus buenos corazones, sacando provecho, viviendo la vida, pero no es Cristo. Entonces, claro que si tú le das la bienvenida a la verdad así, vas a tener un bien, una moneda de este mundo que va a ser redituable. Y Judas hacía esto. Judas no por nada en su inteligencia, en su astucia, en su capacidad de administrar, obtuvo lo que buscaba, que era el manejar el dinero, ¿no? La bolsa. Lo que podría darle oportunidad a él para tomar, para satisfacerse a sí mismo. Por esto había invitado la verdad a su propio corazón. Pero en realidad estos no aman la verdad, solo ven de la verdad las cosas que les reditúan en los zarcillos de diamante, vamos a hacer, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es como, pues, solamente ven, admiran, solamente disfrutan el colocarse, ¿no? Las joyas o disfrutar, como dice Hebreos, acerca de la obra del Espíritu de Dios en su iglesia. Cuando describe al apóstata, cuando el escritor a los hebreos describe al apóstata, describe que ha gozado de estas bendiciones, pero nunca de Cristo. Lo vemos porque Judas dice, este perfume se hubiera vendido, decía, ¿no? Y en realidad ahí mostraba su amor verdadero, y su amor verdadero siempre resultaba desviado del Mesías, y tampoco era un hombre que en realidad amara profundamente a los pobres, solamente amaba la verdad, pero no por sí, sino amaba la verdad por sus bondades y sus beneficios. La verdad encuentra muy pocos, en la vida real, la verdad encuentra muy pocos, la verdad de la palabra de Dios encuentra muy pocos corazones que le amen gratuitamente y que le amen por lo que la verdad es, por la verdad misma. Y lo sabemos porque solo muy pocos sufrirán la verdad y sufrirán por su causa. Ninguno de nosotros podría decir yo estoy dispuesto a morir por la verdad. Ninguno de nosotros debería apresurarse con su boca a decir necedades de este tipo. Pero si la vida del creyente sigue a Jesucristo piadosamente, Pablo decía, quien siga a Dios, ¿verdad? Quien busque o quien siga a Cristo piadosamente, también va a padecer persecución. Y es en esos trances tan agudos y tan difíciles donde se va a manifestar quiénes son estos pocos que han dado la bienvenida en sus corazones a la verdad y que están dispuestos a sufrir por la verdad, a padecer por su causa. Generalmente cuando la dote de la verdad en la vida de estos infieles se acaba, terminan aburriéndose y así terminan divorciándose de la verdad para abandonarla. Ya se acabó lo interesante, ya sé la teoría, ya me aburrieron. ¿Por qué te aburres tanto de seguir a Cristo? ¿Por qué te aburres tanto de no ser fiel en una iglesia? ¿Por qué te aburres tanto? No de pecar, no de vivir a tus expensas, no de vivir en tu teología o en tu enseñanza. ¿Por qué te aburres tanto de la gracia de Dios? ¿Por qué te aburres tanto de su iglesia? ¿Por qué te aburres tanto que no permaneces fiel? ¿Por qué? Si este inútil siervo que te dice estas cosas, hace una pregunta incómoda y tú y yo nos vemos reflejados en ella, entonces, pues el siervo en realidad es inútil, no hay nada nuevo que podamos saber de ello, no es nada novedoso, pero el asunto es que mires con cuánta misericordia, ¿no? En su providencia Dios está una vez más hablando a nuestros corazones y diciéndote, ¿por qué te aburres? ¿Por qué te cansas de hacer devocionales? ¿Por qué te cansas de preparar los cantos? ¿Por qué te cansas de
de ser fiel ahora en estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué te cansas de ver al celular o por qué te cansas de ver en la televisión el sermón cuando en otras ocasiones te pasas horas viendo las redes sociales? ¿Por qué te cansas de Cristo? Eso es interesante pensarlo, porque al final del día este Judas daba protección en su seno, ¿verdad? A la verdad, pero a la hora de que ya no le redituó que Jesucristo en realidad no sería el Mesías que él quería, entonces se aburre, se sacude las manos, también la ropa, y dice, ya no estoy bien, ya no estoy aquí bien, ya las cosas, ya perdió su encanto toda esta situación. Si no amas la verdad así, tal cual, desnuda, no te atreverás a ir desabrigado por la verdad. Si no puedes amar la verdad en desgracia, no querrás ser desgraciado por la verdad. Pero quiero recordarte que las bienaventuranzas a los pobres, a los que padecen persecución, a los humildes, así como también a los pacificadores, la bienaventuranza es Cristo. La bienaventuranza es Cristo y todos ellos creyentes, todos aquellos creyentes nacidos de nuevo habrán de padecer. En segundo lugar, Judas habló la verdad sin vivirla. No solamente era un embaucador que empleó la verdad para su propio beneficio, sino también era un embaucador que hablaba de la verdad sin vivirla. Ahí está llenando su boca de decir, este perfume se hubiera vendido. Está levantando su boca entre el consejo de los sabios, es decir, entre los hijos de Dios y los apóstoles. Está tomando un tiempo, una ocasión para hablar entre los creyentes. Y su actitud y su razonamiento apela a Cristo, al hecho de que Jesucristo es suficiente con un valor incalculable, que Jesucristo es quien debe ser adorado y alabado, reverenciado, que la tierra y toda su plenitud es de Él. No, deberíamos haber vendido este perfume y darle ese dinero a los pobres. A menudo estas personas que hablan de la verdad sin vivirla, a menudo dejan que la verdad esté cercana, pero no tanto. En realidad debemos de decir así, ¿no? Estas personas que hablan de la verdad, pero no la viven, a menudo no dejan que la verdad se les acerque al punto de afectar constantemente sus vidas. Al punto de pues sí, está bien, sí, yo lo entiendo, o yo lo miro a mi manera, o yo creo que no es así, yo pienso que es de otra manera, pero al final del día no afecta a tu corazón, aún tu propio entendimiento no afecta por la verdad tu corazón de tal manera que transforme tus emociones, tu entendimiento, tus emociones, tu voluntad. Estas personas que hablan de la verdad sin vivirla la contemplan y bien maravillados y pueden hacer libros y descripciones acerca de la verdad que podrían llevar tu corazón a las emociones. Tú puedes ver un vistazo en aquellas fotografías con textos puestos allí, ¿no? Y con mensajes en el WhatsApp que a lo mejor capturan de una forma momentánea tu atención y contemplas lo que se dice ya sea un versículo bíblico o alguna consideración o algún pensamiento que nace o que fluye de la meditación de su palabra. Contemplan maravillados esta verdad o estas verdades, se emocionan profundamente y se emocionan de tal manera que podrían llegar a tomar decisiones abruptas, incluso hasta asombrosas, y en realidad ahí hay algo más adentro que es la búsqueda de su propia gloria, pero se emocionan, se quedan extasiados, ¿no? Acerca incluso de la verdad, la observan bien, la describen bien en un sentido general, pero solo están entreteniéndose con la verdad sin permitir que ésta les afecte, sin permitir que ésta abofetee sus rostros, sin permitir que la Escritura abofetee nuestros rostros y llenos de vergüenza, inclinemos nuestros ojos de inmediato para la confesión de nuestros pecados y para la búsqueda de su gracia en Cristo.
No, es una contemplación inteligente, es una contemplación sagaz, es una aplicación animosa, enjundiosa, no es una predicación activa, es una vibra, dijeran los muchachos, ¿no? Es una buena vibra ahí, es una cosa atrayente, no es una energía desbordante. Eso es cero si la escritura no bofetea tu rostro y no lleva tus ojos hacia abajo, a los pies de Jesucristo, confesando tus pecados y renunciando a tu vida hoy mismo, muriendo a ti mismo hoy mismo, en este mismo instante. Muchos le besan muy asiduamente, muy emocionalmente, muy extasiados. Muchos besan a Jesucristo, pero en realidad muy pocos le aman, como sucedía con Judas. Y en tercer lugar, Judas, este embustero que usaba la verdad, no tenía celo contra los enemigos de la verdad. No. Y lo sabemos porque en tanto él pudo tomar ocasión para ir con los sacerdotes y decirles, ¿qué me quieren dar? O sea, incluso esta amable conciliación ecuménica, ¿qué quieren darme? Y yo se los entrego. No hay aquí una acción de un sicario, secuestrador, te lo voy a entregar por tanto, si lo quieres. No, es la expresión de una mente inteligente y astuta, es la expresión de un hombre en un sentido religioso, podríamos incluso hasta decir, es en un sentido la expresión de un hombre educado, con una conciliación ecuménica. No nos hagamos daño, démonos cosas que nos sean adecuadas, cosas que nos sean gratas, y así todos tranquilos. Judas no tenía celo para pelear, para mantenerse firme con respecto a la verdad. Miren, el amor siempre va armado del celo genuino. Y no lo decimos por acciones temerarias o palabras hirientes o el escondernos atrás de un púlpito. Lo decimos desde la perspectiva que el Señor Jesucristo mismo nos está dando en estos pasajes que van juntamente relatando cómo fue entregado el Mesías y cómo su celo por la verdad, los denuestos cayeron sobre el mismo Jesucristo. Es decir, no solamente él tenía celo por la casa de su Señor, tuvo celo por el plan eterno de Dios, tuvo celo por obedecer, aun cuando estos pasos le llevaran a la misma muerte en el Calvario, tuvo celo por la verdad. Ese celo es el que del que nosotros nos echar mano y al que estamos haciendo referencia. No es un celo encarnizado intelectual en reprochar o en despreciar a todos los que pasan delante de mí o los que pasan simplemente, ¿no? Con la capacidad de poderles ver por encima del hombro y decir, bueno, pues yo creo que estos saben, están mal, pero pues allá ellos. Ese no es ningún celo, esa no es ninguna clase de celo. Celo por la verdad es un conocimiento de Jesucristo, un entendimiento del profundo amor mostrado por Jesucristo en la cruz y entonces, en consecuencia, una entrega total a nuestro Señor. Por último, quisiera concluir con dos ejemplos, el de Tomás y el de Elías. En el capítulo 11, en el versículo 16, Tomás hace una declaración muy desafortunada. Jesucristo les dice, vamos pues con Lázaro, ya está dormido, ya duerme. Y el versículo 7 y 8 describen, sus discípulos tenían conocimiento que si Jesucristo iba y se acercaba a la ciudad, le iban a matar, que buscaban la muerte del Señor Jesucristo. Vean, estamos ahí en Juan, en su capítulo 11, en el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos
a Judea otra vez, y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. El versículo 16 dice: y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Esa fue una plática entre sus compañeros apóstoles y entre los condiscípulos. Dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Vean esta declaración tan melancólica, vamos a decirlo así. Como creyentes vamos a ser pasados por pruebas y por dificultades. Los creyentes también tenemos pérdidas, y esas pérdidas van a ser profundas y dolorosas. Y es muy seguro que no solamente las pérdidas, sino que también el desánimo a causa de la misma enfermedad nos esté aquejando profundamente. Y quizá usted y yo nos veamos reflejados en Tomás, ¿no? Con una actitud melancólica, triste, deprimida. Pues ya, vamos, total, nos vamos a morir también nosotros. Pues ya que el antídoto respecto a estas actitudes que nos tientan para negar a Cristo y para volvernos o volverle la espalda a Él es celo. Celo por nuestro Señor. El celo siempre va a reivindicar su palabra en nuestros corazones. El celo por nuestro Dios va a reivindicar su palabra en nuestros corazones y va a ajustar nuestras mentes a Cristo. Va a dirigir nuestros corazones a un conocimiento mayor, más amplio de Dios, y un amor que resulte en la defensa del Evangelio, aun si tenemos que hablar o no, aun si Dios nos permitiera hablar o no, en la manifestación piadosa de la gracia y del amor de Cristo. Y otro ejemplo es Elías, ahí en Primero de Reyes, en su capítulo 19, versículo 4, recordamos a este Elías, ¿no? No, ya, mejor mátame, yo no soy mejor que mis padres. Ahí está Elías recorriendo por días, ¿no?, el desierto y lamentándose y teniendo un celo equivocado. Su celo le llevaba a huir, y ese celo equivocado, incluso podríamos decir, ¿no?, en realidad, este celo que no era dirigido adecuadamente, lo único en lo que resultaba era en él, en preservar su vida, en irse de donde estaba la situación tan difícil y peligrosa. Claramente Elías notaba perfectamente lo que cualquiera de nosotros notaríamos: que no le caemos bien a nadie. O sea, aquí Elías no tiene un sentido común tan profético, ¿no? O sea, no necesitaba un sentido profético profundo y espiritual para darse cuenta que no le caía bien a nadie. Esto es algo que es claro, ¿no? Pero miren, este celo, que no es un celo que a Dios agrada, generalmente sitúa sus ojos en ti. Si tú tienes alguna clase de celo respecto a Dios, y lo único en lo que se dirige es en tu opinión, en la manera en la que tú quedas parado en toda situación, ¿no? Muchas veces el creyente defiende más su honra y su dignidad que el mismo Señor Jesucristo, aunque Él sea pisoteado, aunque Él sea menospreciado, aunque Él no sea tomado en cuenta, aunque Él sea vulnerado o humillado, e incluso ni siquiera sea contemplado, ¿no? En realidad, los creyentes no buscamos esto, porque Cristo es suficiente para honrar y glorificar, para adorar y bendecir su nombre. Él es suficiente en nuestras vidas, pero un celo que solamente te lleva, ¿no?, a preservar tu forma de religiosidad, un celo que te lleva a mantenerte cómodo
en tu sana distancia, vamos a decirlo así. Un celo que te lleva a permanecer bonito. No es un celo que viene de parte de Dios. Y no es un celo que te va a conducir a Cristo. Pero el celo que te conduce a Cristo, te conduce a afirmar tu mente en su palabra, a comprometer tu corazón y tu vida, todo tu cuerpo, todos tus órganos, a ser usados y consumidos en su gloria y para su reino. No importando si tienes que planchar la camisa de tu esposo o si tienes que sudar más trabajando por tu esposa. No importando si tienes que revisar la tarea de tus hijos o si tienes que pasar tiempo con tus hijas. No importa si tienes que entonar un solo canto de adoración o si tienes que predicar el sermón del domingo. No importa. Un celo dirige tu corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a contemplar su gracia, su agrado, su gozo, a contemplar su misericordia y derretirnos por Él, derretirnos en su gracia y en su amor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra y gracias por permitirnos, Señor, mirar a esta biografía de Judas. Gracias por hablar, advertir, reprender o cualquiera que sea tu obra por medio de tu palabra, Señor, que te rogamos la bendigas y nos conduzcas a Cristo. Líbranos, Señor, de nosotros mismos, de nuestro corazón engañoso. Danos victoria, Señor, sobre las luchas, sobre las tentaciones, sobre los mismos desánimos, sobre nuestro corazón melancólico y deprimido o entristecido. Danos celo, Señor, por ti, y que ese celo que nos dirige a ti sea virtuoso en transformar nuestras vidas, en conducirnos a crecer, en ayudarnos a amar, a manifestar tu gracia. Señor, estamos tan necesitados y te suplicamos de tu ayuda y también que tu palabra, Señor, bendita, sea bendecida en nuestros corazones, en nuestros entendimientos y que lleve fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, que el Señor les guarde, les cuide. Les mandamos saludos a todos los que estuvieron sintonizados o conectados, ¿verdad? Les mandamos saludos a todos allá en casa y a los que estamos acá también, amados. Bendiciones. El miércoles nos vemos a través